si es que puede grabar. ¿Ya? Sí, doctora. Ya está. Ya, Gracias. ya. Ya vamos a empezar entonces con la clase, ¿sí? El día de hoy el tema que vamos a ver es recuperación posanestésica. Sí, la voy a encontrar con diferentes nombres como sala de cuidados posanestésicos, sala de recuperación posanestésicas, UCPA o URCPA, que son sus siglas, ¿sí? Cuando ustedes lo lean en diferentes bibliografías pueden encontrarlo así, con diferentes nombres, pero vamos entonces a ver el día de hoy principalmente los siguientes temas. Ya. Primero, bueno, vamos a hablar acerca de unas consideraciones generales que debe tener una sala de recuperación anestésica, cómo se da la admisión a los pacientes en la sala de recuperación, la monitorización que compete, y principalmente vamos a hablar de las complicaciones más frecuentes que son las respiratorias y de vía aérea, y el manejo del el dolor, de la náusea y vómito postoperatorio y de la temperatura, ¿sí? Y los criterios al alta del paciente, sobre todo aquí, pues vamos a hablar de unas escalas que se utilizan, que no trae la bibliografía del libro Massachusetts, ahí les nombra algunos criterios del alta, pero en sí las escalas que se utilizan como zonas de Bromage para anestesia regional, que es la neuroaxial específicamente, y la de Aldrete para anestesia general no les trae el libro, sí, sin embargo, yo aquí les coloco igual las escalas que tienen que revisarlas y vamos a ver un video acerca de esas escalas, ¿sí? Para que estén pendientes cuando realicen ya la revisión en el libro. Ya, bueno, en primera instancia, ¿cómo definimos a la sala de recuperación posanestésica? Pues es una área especializada que sobre todo se encarga de la monitorización continua de los pacientes y el cuidado de estos pacientes que han recibido anestesia, sí, que han recibido anestesia general, que han recibido anestesia regional, dentro de esta, pues ustedes saben, la que compete la neuroaxial, ¿sí? Y también sedaciones, ¿no es cierto? Para cualquier procedimiento, sea este quirúrgico o sea un procedimiento también diagnóstico, ¿sí? El personal que debe estar encargado en la sala de recuperación va a ser un personal multidisciplinario, ¿no es cierto? Va a comprender el anestesiólogo, ¿no es cierto? Va a comprender la enfermera y lo ideal sería que también existiera un cirujano, ¿sí? Entonces, la enfermera, pero que va a estar en esta unidad de cuidados posanestésicos, pues es una enfermera que tiene que ser cualificada. Así debe ser apta en diferentes aspectos, como es el manejo de vía aérea, porque ustedes saben que aquí las complicaciones que podemos tener en el posanestésico, pues puede ir desde una hipoxemia, ¿no es cierto?, hasta una depresión respiratoria, entonces debe ser una enfermera que sepa el manejo de vía aérea, ¿no es cierto? Otra complicación que podría llegar a darse, aunque no es muy frecuente, un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, entonces es una enfermera que debe saber el soporte vital básico al menos, ¿no es cierto? Todo lo que son cuidados postoperatorios, el control de apósitos, de drenes, el cuidado de heridas. Entonces, realmente, pues la enfermera que está en la sala de recuperación posanestésica, como pueden ver, tiene que ser capacitada en todos estos aspectos. Y lo ideal, pues, sería también de que existiera un cirujano, pues, justamente para el control de las heridas, ¿no es cierto? Y también por sus conocimientos en soporte vital básico, etcétera, y que podría formar equipo con el anestesiólogo. Sin embargo, ante la carencia de personal, etcétera, pues siempre, al menos en el hospital, contamos siempre con el anestesiólogo y la enfermera. Lo ideal sería que cada 2 a 3 pacientes, como son pacientes que están saliendo de la anestesia, pacientes a veces críticos incluso, es que exista por cada 2 a 3 pacientes una enfermera que esté a cargo, ¿sí? Y si es que el paciente pues requiere un cuidado más estricto, pues incluso a veces sería necesario que esté una enfermera por cada paciente, ¿sí? Sin embargo, como les digo, por la por la escasez de personal, pues lamentablemente no tenemos lo ideal que debería ser, pero esos serían los estándares ideales que deberían cumplirse.
Ahora, en cuanto a la ubicación, bueno, no sé si ustedes lo han visitado con sus prácticas, tal vez han entrado al quirófano en el IES, en el Vicente Corral Moscoso, pero lo ideal es que la recuperación esté adyacente al quirófano, ¿sí? Es decir, ustedes salen del paciente de cualquiera de los quirófanos, pues y obviamente debe estar de manera contigua a ellos, ¿sí? De modo que el traslado no les tome mucho tiempo hasta que el paciente llegue a la sala de recuperación, ya que podría haber complicaciones inmediatas después de la anestesia, ¿no es cierto? Entonces es ideal que lleguemos lo más pronto posible. Ahora, además, el quirófano no solo tiene que estar adyacente a la sala de recuperación posanestésica, sino lo ideal sería que también esté adyacente a la unidad de cuidados intensivos, porque muchos pacientes no van, que requieren un control más estricto posterior, prolongado, pues a lo mejor no necesitan cuidados intensivos, entonces por eso es que también las unidades de cuidados intensivos tendrían que estar adyacentes al quirófano. Lamentablemente en el hospital Vicente Corral Moscoso, como ya es un hospital antiguo, pues la estructura no lo permite rediseñarle, entonces ustedes saben que la unidad de cuidados intensivos sí nos queda la de adultos en el 5.º piso y la pediátrica en el 6.º. Neonatología está en el 2.º piso, entonces realmente sí, lo ideal sería que todos esos servicios estén contiguos, ¿sí? Además también servicios de laboratorio y de rayos X para cualquier eventualidad que se realice de manera emergente, pues entonces deben estar todos estos servicios contiguos, ¿sí? Otros aspectos que debemos tomar en cuanto a la planta física, bueno, aquí ustedes pueden ver, esta es la unidad de recuperación posanestésica del Hospital Vicente Corral Moscoso, por acá ustedes ya encuentran en este pasillo de acá los quirófanos, ¿sí? Todo esto está contiguo, ¿sí? La distancia entre cada paciente, lo ideal sería que entre cada camilla sea de unos 60 metros, ¿sí? Más o menos un 1,5 metros de distancia entre cada paciente, ¿sí? La iluminación tiene que provenir tanto de luz artificial, bueno, aquí no lo vemos, pero también debe haber una luz natural. Por acá donde está sentada la doctora hay unas ventanas, sí, que permiten el ingreso de luz natural. Se dice que todo esto permite la recuperación del paciente. Los colores que debe haber en la sala de recuperación, pues deben ser colores tenues, como ustedes pueden ver en el piso y paredes, que también intervienen en la recuperación del paciente, ¿sí? Que no exista mucho ruido, ¿sí? Que más que haya climatización es importante porque el control de la temperatura en los pacientes es indispensable luego de la anestesia, ¿sí? Porque por muchos factores pueden perder temperatura y por otros también podrían complicarse con hipertermia, entonces realmente aquí debe haber un sistema de climatización, el cual sí lo contamos en el caso del Hospital del Ministerio, en el cual yo laboro, ¿sí? Eso en cuanto a la planta física que debe cumplir. Por otro lado, como ustedes pueden ver aquí, la doctora pues está sentada en su escritorio y la visión hacia las camillas de los pacientes, pues es una visión amplia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella tiene que estar pendiente de cualquier complicación del paciente y actuar de manera inmediata. Como ustedes pueden ver, aquí hay dos monitores, ¿sí? Desde los cuales incluso ya puede revisar desde el mismo escritorio los signos vitales de cada una de las camas de los pacientes, ¿sí? Miren que cada una igual tiene su luz general y también su luz individualizada para cada una de las camillas, ¿sí? Otro aspecto que debemos tomar en cuenta en la planta física del área de recuperación posanestésica es que debe haber todos los insumos, tanto farmacológicos como implementos de manejo de vía aérea, un coche de paro, ¿sí? Porque son pacientes que están saliendo de la anestesia, muchos incluso tienen otras complicaciones hemodinámicas, etcétera, y pueden requerir reanimación en algún momento, entonces pues debemos tener todo lo que corresponde a un coche de paro con implementos de vía aérea, materiales vasoactivos, etcétera, medicamentos. También debemos tener una máquina de anestesia. Puede ser que algún paciente también requiera reintubación, ¿sí? O si es que, por ejemplo, nos ha pasado, que no debería darse, pero ustedes saben cómo es el flujo de pacientes en el hospital. Hay pacientes que no hemos contado inmediatamente con cuidados intensivos, entonces a veces nos toca tenerlos ventilados en una máquina de anestesia que tenemos acá, entonces sí debemos contar también en la recuperación con una máquina de anestesia, ¿sí? Lo ideal también sería pues que haya un sector para pacientes contaminados y otro sector
para evitar que los pacientes pues estén en mucho contacto con ellos. Sin embargo, pues realmente no contamos todavía en el hospital con un sector para pacientes contaminados. Lo que hacemos es recuperarle al paciente en el mismo quirófano y darlo el alta directamente a piso desde ese quirófano con todas las medidas de desinfección que amerita, ¿sí? Por ahora con este nueva pandemia, pues los pacientes contaminados de COVID se hace en un quirófano que queda por fuera, que es el quirófano 9. No sé si algunos tuvieron la oportunidad de rotar. Antes se utilizaba este quirófano para endoscopías. Es un quirófano que queda en la parte de afuera de los demás quirófanos, y realmente entonces ahí se recupera el paciente y es dado del alta a los pacientes potencialmente eh, 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 con riesgo de que puedan tener COVID, ¿sí? Los pacientes, en cambio, que ya son diagnosticados de COVID, pues se operan en quirófano que está abajo mismo, donde antes era el centro de trauma, pues que ahora está designado para los pacientes COVID. Entonces, realmente ahorita esta área, el área de recuperación y todos los quirófanos que nos quedan adentro, pues son para pacientes que no están contaminados o que no tienen riesgo de estar contaminados, potencialmente infecciosos, que llamamos nosotros tal vez por la clínica o que sospechamos por por la sintomatología, por radiografía, por tomografía y por una prueba rápida. Aunque salga negativo, pero probablemente sean infecciosos, pues lo hacemos en el quirófano 9, y los que ya están confirmados, pues abajo en un quirófano en el área COVID que se ha implementado, ¿sí? Por otro lado, pues aquí miren, estamos justamente saliendo del pasillo de los quirófanos. Miren que la distancia igual entre las paredes, es decir, el ancho del pasillo tiene que ser ideal para que nos permita el transporte de la camilla con todo el personal. ¿Quiénes lo transportan? Pues siempre es el anestesiólogo, el cirujano, y lo ideal también sería que nos acompañe la enfermera, ¿no es cierto? Pero el problema, como yo les decía, del personal y el flujo de cirugías, muchas veces la enfermera tiene que quedarse ya preparando para la siguiente cirugía, limpiando instrumental, lavando, etcétera. Entonces, siempre el personal que lo acompaña, pues desde la cabecera siempre va el anestesiólogo para ir vigilando la vía aérea, es que el paciente esté respirando, que no vomite, que no broncoaspire. Lo ideal sería transportarlo en decúbito lateral, ¿sí? Para que puedan tener las secreciones y mejore la ventilación del paciente. Y pues siempre nos acompaña el personal también de cirugía, y miren también el interno. Cuando ustedes sean internos, pues siempre van a estar acompañándonos a la salida del paciente. Ahora, el momento que nosotros llegamos a la sala de recuperación anestésica, pues obviamente está listo el personal para recibirnos, ¿no es cierto? El anestesiólogo y la enfermera. Ahora, el anestesiólogo que entrega tiene que dar un breve resumen del paciente, que compete lo que es la historia clínica del paciente, por ejemplo, el diagnóstico con el que entró el paciente, qué antecedentes de importancia tiene. Un ejemplo es un paciente hipertenso, diabético. Es importante porque la enfermera y el anestesiólogo tendrán que estar pendientes, por ejemplo, de presión arterial, controles de glicemia, dependiendo del antecedente. Otro antecedente importante es que en cuanto a la comunicación, pues que tiene que tener el paciente con la enfermera frente a cualquier molestia que tenga, como dolor, náusea, vómito, pues que enseguida va a notificar a la enfermera. Pues es importante también que indiquemos si es que el paciente a lo mejor no tiene alguna discapacidad intelectual que requiera una atención un poco más diferente que otros pacientes, pues o habla otro idioma el paciente, etcétera. Entonces, todos estos aspectos vamos a indicar a la enfermera cuando entreguemos el paciente, aparte, bueno, de la patología por la que acudió y de qué se operó el paciente, qué anestesia recibió, ¿sí? Por la parte quirúrgica, pues se habrá que indicar el cirujano o la enfermera, pues con qué catéteres sale el paciente. Por ejemplo, se colocó un catéter urinario o está el paciente con catéter central, o qué catéteres hemos colocado nosotros intravenosos, qué drenajes tiene el paciente y apósitos, por ejemplo, si está colocado un Jackson, un dren de Penrose, o está o apósitos que está colocados. ¿Para qué? Porque la enfermera tiene que controlar el sangrado, ¿sí? Por otro lado, la farmacología intraquirúrgica, es decir, qué fármacos utilizamos para la inducción, qué fármacos utilizamos para el mantenimiento, qué antídotos utilizamos en el paciente, ¿sí? Porque en caso que el paciente nos presente
una hipoxemia, por ejemplo, pues es importante, los fármacos causan hipoventilación, como hemos visto, todos los fármacos anestésicos, la mayoría causan hipoventilación. Entonces, por ejemplo, si un paciente se le colocó midazolam, no se le colocó el antídoto, pues si empieza el paciente a hipoventilar, a desaturar, pues es importante saber si es que se le puso o podíamos colocarlo aquí en la recuperación, pues el antídoto, ¿no es cierto? Si es que se revirtió el relajante muscular, etc. Ya que una de las causas también principales que pueden ser de hipoventilación también es, por ejemplo, que haya un bloqueo todavía del relajante muscular. Por otro lado, el procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Va a indicar también el cirujano, pues, alguna cuestión especial del procedimiento quirúrgico, por ejemplo, el sangrado, ¿no es cierto? Si es que hubo alguna complicación o también a veces, dependiendo el procedimiento, a veces es necesario ciertas posiciones que debe mantener el paciente en el postoperatorio para evitar complicaciones en el sitio quirúrgico. Entonces es importante que aclare eso a la enfermera para el cuidado. En cuanto a la evolución anestésica, pues es importante que el anestesiólogo indique ciertos aspectos de la anestesia, a lo mejor complicaciones en el manejo de la vía aérea, etcétera, para que estén pendientes con el paciente, ¿sí? Y en cuanto al equilibrio hídrico, pues debemos indicar con qué soluciones está llegando el paciente, si es que alguna solución a lo mejor está con alguna medicación, es importante porque debe estar todo debidamente rotulado para que la enfermera que nos recibe y el anestesiólogo sepa qué contiene esa solución, a lo mejor no se puede pasar en bolo, etcétera, dependiendo del tipo de medicación que contenga, y entonces debemos indicar todo esto, cuánto de líquido se pasó al paciente, qué gasto urinario tuvo durante la cirugía, ¿sí? Para ver si es necesario a lo mejor rehidratar nuevamente al paciente, hacer un balance hídrico entre el sangrado y los líquidos que se pasó, si es que se transfundió, etc. Entonces, todos esos datos que transcurridos durante la, la, la anestesia, pues es necesario que lo indiquemos a la enfermera, ¿sí? Ahora, enseguida que el paciente llega, pues la enfermera y el anestesiólogo, mientras estamos nosotros entregando al paciente, pues de manera simultánea, ellos inician la monitorización del paciente, ¿sí? Sobre todo va a ser el control del estado de conciencia en el cual ellos van a estar pendientes, ¿no es cierto? Y también en lo que es la saturación. La saturación y el control de la temperatura son unos objetivos importantes en el control del paciente. Principalmente la monitorización compete la monitorización estándar que ya habíamos visto, como es la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso, la temperatura, la presión sanguínea y la electrocardiografía, ¿sí? Con todo esto, pues, se monitorizará dependiendo del estado del paciente, igualmente cada 5, a intervalos de 5, 10 y se va espaciando cada 15 minutos, etcétera, de modo que el anestesiólogo y la enfermera ante cualquier cambio pues puedan detectar inmediatamente el deterioro clínico y puedan actuar enseguida, ¿sí? Bueno, dentro de las complicaciones más importantes, ¿sí? Que se ha detectado de acuerdo a algunos estudios, pues compete la hipoxemia dentro de las más frecuentes. Como ustedes pueden ver aquí en este cuadrito, pues la desaturación es una de las patologías más frecuentes. De ahí que es importante pues que ustedes a todo paciente, pues ideal se le coloque oxígeno de manera sistemática, ¿sí? Porque es una de las complicaciones más frecuentes. Entonces vamos a ver principalmente de inicio lo que corresponde a la hipoxemia dentro de las complicaciones respiratorias. Pues ustedes saben que en la mayoría de pacientes en quienes vamos a observar sobre todo son aquellos pacientes que salen de la anestesia general, porque como veíamos la mayoría de fármacos que utilizamos en anestesia general, los inductores pues provocan disminución de la frecuencia respiratoria, del volumen tidal, ¿no es cierto? Inhiben el impulso hipóxico e hipercárnico, ¿no es cierto? Y además durante la anestesia general hay una reducción también de la capacidad funcional residual. Entonces, en realidad, pues es importante que en estos pacientes tomemos en cuenta que van a ser en los que más vamos a observar esta complicación de hipoxemia, ¿sí?
En cuanto a los signos y síntomas que vamos a ver en los pacientes, pues va a ser el disnea, vamos a ver los cianótico, puede afectarse el estado de conciencia, ¿no es cierto? Va a haber agitación, obnubilación y por compensación, pues el paciente empieza a presentar taquicardia, hipertensión e incluso podría presentar arritmias. En quienes vamos a ver sobre todo hipoxemia, pues por las siguientes causas se podría presentar. Por ejemplo, por atelectasias. Sabemos que generalmente, pues como les decía, las atelectasias generalmente vamos a observarlos en pacientes con anestesia general, en el cual hay una disminución de la capacidad funcional residual, ¿sí? Y sobre todo ocurre cuando el paciente además tiene comorbilidades, como son, por ejemplo, pacientes obesos, y cuando las cirugías corresponden a cirugías abdominales superiores y cirugías torácicas, ¿sí? Otras causas también puede ser la hipoventilación que principalmente lo que va a provocar es un colapso alveolar, además de la retención de CO2, como habíamos visto cuando analizábamos un poco la capnometría, ¿sí? La hipoventilación retiene CO2 y también lo que provoca es colapso alveolar e hipoxemia. Puede haber también hipoxia por difusión cuando sobre todo hemos dado anestesia con óxido nitroso. Recuerden que yo les decía que durante la emersión, durante el despertar, el óxido nitroso difunde rápidamente al alveolo y puede empezar como a competir con el oxígeno. Entonces, por eso siempre cuando estamos ya en el despertar, cuando hemos utilizado óxido nitroso, debemos subir el FiO2 a un 100%, ¿sí? Para justamente evitar la hipoxia por difusión por óxido nitroso. En otras patologías que podemos ver hipoxemias, por ejemplo, cuando hay obstrucción de la vía aérea superior, por la utilización de los relajantes, por la utilización de los anestésicos, pues siempre hay una disminución de la tonicidad de la vía aérea superior y puede irse la lengua hacia atrás, pues hay obstrucción y además sobre todo se complican también aquellos pacientes que son obesos, que ya tienen antecedentes de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Acuérdense también que eso justo en la visita hablábamos de averiguar si es que hay ese antecedente de síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Y también puede ocurrir esta obstrucción de vía aérea superior por bloqueo neuromuscular residual. ¿Sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, el relajante muscular todavía el paciente está con efecto del relajante, pues eso lo podemos sobre todo diagnosticar con el uso del tren de 4 o el TOF que yo les decía que utilizamos para la monitorización y vamos a ver un valor que nos da menor a 0,9. Cuando monitorizamos eso indica un bloqueo muscular residual. ¿Sí? Otra causa de hipoxemia es el broncoespasmo. Sí, sabemos que el broncoespasmo retiene CO2 pues, y provoca también hipoventilación. Otra causa es la aspiración de contenido gástrico que provoca además neumonitis y neumonía. Sí, edema pulmonar, sea este de origen cardiogénico, por eso es importante averiguar pacientes si es que, por ejemplo, esto va a ocurrir obviamente en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, sí. Puede ser también no cardiogénico, que podemos observarlo en pacientes que vienen con antecedentes de sepsis, sí, también puede ser de origen anafiláctico por alergia o por presión negativa, que en anestesia lo podemos ver, por ejemplo, cuando el paciente muerde el tubo en el momento de la extubación. Eso lo podemos evitar colocándolo, por ejemplo, siempre en la extubación pendientes de colocar una cánula de Guede, porque a veces el paciente muerde el tubo y empieza a respirar por presión negativa y podría darse un edema agudo de pulmón, ¿sí? O por un laringoespasmo también. Se cierran las cuerdas, el paciente empieza a respirar contra presión negativa y podemos ver también edema pulmonar, que son los frecuentes que se ven en anestesia. Otra causa podría ser el neumotórax, ¿no es cierto? Una causa del neumotórax. Y por otro lado también una embolia pulmonar, que generalmente puede darse a veces inmediatamente al postquirúrgico, por eso es importante, y sobre todo en pacientes con factores de riesgo de trombosis venosa profunda, pacientes que tienen cáncer o que pacientes politraumatizados. Una cosita, nos queda 5 minutos, por favor nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Sé que ya nos pasó el tiempo más rápido. En cuanto a las complicaciones respiratorias, ¿sí? También tenemos la hipoventilación. Ustedes saben que la hipoventilación, como decíamos, lo que principalmente provoca es acumulación de CO2, es decir, hipercapnia, provoca acidosis, hipoxemia y cambios en el estado mental.
Entonces, como les decía, las principales causas de la hipoventilación pues van a ser los mismos anestésicos que nosotros utilizamos, que provocan un impulso ventilatorio disminuido, principalmente como son los halogenados, ¿no es cierto? Los anestésicos inhalatorios halogenados, los opioides y las benzodiazepinas. Entonces, cuando nosotros tengamos en este caso, pues obviamente lo que podríamos hacer es utilizar los antídotos, ¿no es cierto? Sabemos que para los opioides utilizamos la naloxona, ¿no es cierto? Y para las benzodiazepinas, pues tenemos el flumazenil. Sí, con la naloxona pues hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que se han sobrehidratado, sí, porque a veces la naloxona podría provocar edema agudo de pulmón, sí, y en aquellos pacientes que son adictos también a opioides, pues podría provocar síndrome de abstinencia, entonces debemos tener cuidado, igual ocurre con las benzodiazepinas, sí. Ahí, bueno, tenemos el flumazenil como antídoto, ¿sí? Otra causa de hipoventilación, pues podría ser también pacientes sometidos a cirugía intracraneal o que tienen lesiones encefálicas, cirugías que sometidos a cirugías de arteria carótida, ¿sí? O antecedentes de eventos cerebrovasculares. En estos pacientes con patologías, sobre todo neurológicas, debemos tener pendiente que podría darse esta complicación de hipoventilación. También podemos observar en el paciente como complicación insuficiencia pulmonar de los músculos respiratorios. Generalmente esto lo debemos tener presente en aquellos pacientes que nos ingresan ya con antecedentes de patologías respiratorias, ¿no es cierto? Sobre todo obstructivas, como es el caso del EPOC, que es lo más frecuente, y en otras restrictivas que no es tan frecuente como en las obstructivas que presenten, pero también podría darse, y sobre todo, por ejemplo, en patologías restrictivas en el paciente, por ejemplo, obeso, en otros pacientes que tienen patologías restrictivas, podría ser en los pacientes con escoliosis, sí, podemos observar también. El bloqueo muscular residual podría provocar insuficiencia de los músculos respiratorios también, como les decía. Cuando un paciente ya no está relajado, pues el TOC, el tren de 4, debería tener un valor más de 0.9. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente todavía está relajado y el TOC nos da menos de 0.9, hablamos de que todavía el paciente tiene un bloqueo muscular residual, entonces debemos proceder a revertir, sea con neostigmina o con su Gamadex, ¿sí? También puede darse insuficiencia pulmonar por analgesia inadecuada. Si entonces el paciente empieza a respirar de manera antiálgica, entonces también podría provocarse insuficiencia pulmonar. Por otro lado, el broncoespasmo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Acuérdense, pacientes sobre todo con predisposición, pacientes asmáticos, ¿no es cierto? Y en los cuales también debemos tener presente esto, y en pacientes con neumotórax que podría ser iatrogénico, ¿sí? Por ejemplo, en una cirugía de tórax o en cirugías que requieren el debridamiento peritoneal alto, como es el caso de la nefrectomía o suprarrenalectomía, podemos observar también neumotórax, o porque, por ejemplo, se colocó un catéter central, entonces debemos ahí estar pendiente porque inmediatamente no se le puede hacer la radiografía al paciente, entonces de que a lo mejor podría estar con un neumotórax en el caso de que se trate de este tipo de cirugías o se colocó un catéter al paciente central. Otra complicación que podríamos tener es la obstrucción de las vías aéreas superior. ¿Qué vamos a ver en el paciente? Pues que hay ausencia de movimiento aéreo, vamos a ver retracción intercostal, subesternal y movimiento paradójico, ¿sí? Las causas de obstrucción de vía aérea, pues principalmente va a ser la recuperación incompleta, ¿sí? De la anestesia. Por ejemplo, por la acción de relajantes musculares, por la acción de algún de los inductores, benzodiazepinas, etcétera, por laringoespasmo, por ejemplo, ¿no es cierto? También, ¿por qué puede darse el laringoespasmo? Por la manipulación, por ejemplo, de la vía aérea o por el contacto de la glotis con secreciones, sangrado, en una cirugía de amígdalas, por ejemplo. Por el edema de vía aérea también puede provocarse. ¿Por qué puede haber edema de vía aérea? Generalmente esto observamos cuando, por ejemplo, ha habido alguna intubación traumática, porque el paciente estuvo mucho tiempo también en decúbito prono, podemos también tener edema de vía aérea. También podemos observar obstrucción por hematoma de la herida. Cuando vemos hematomas de la herida, por ejemplo, sobre todo en cirugías de tiroides, de paratiroides, de cuello, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchas veces es necesario volver a intubar al paciente y nuevamente ingresar a quirófano para